Saludos mis queridos amigos y hermanos. Yo soy Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar de un tema que está muy de moda y que es muy controversial para muchas personas hoy, tanto en el mundo como también tal vez en algunas personas dentro del pueblo de Dios. Satanás, el gran engañador y acusador, se ha encargado de engañar al mundo entero, como está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 y 10. A través de los años, Satanás ha utilizado las mentes humanas para transferir su engaño en todas sus facetas. Claro está que Satanás tiene estructurado un plan de diversas facetas, como por ejemplo en proyectos de construcción humanos, ya sea para un edificio o una casa. Y todo comienza en la planificación. Luego esa planificación es transferida a un arquitecto para que plasme en un plano de construcción la idea de lo que quiere el dueño del proyecto. Una vez el arquitecto tiene una idea clara de lo que quiere el dueño, entonces procede a hacer un croquis llamado en inglés sketch y los muestra al dueño del edificio y sostiene reuniones para así afinar la idea del edificio o casa a construir. Ya pasada esa faceta, el arquitecto se reúne con varios profesionales, tales como un ingeniero estructural, un agrimensor, un ingeniero electricista, un plomero licenciado, etcétera, etcétera. Y luego de discutir todo lo relacionado a la construcción, se procede a crear el plano de construcción, que precisamente se trata de varios planos. El plano de agrimensura para la cuestión de movimiento de tierra, y así crear los niveles y los puntos donde va a estar el edificio o casa ubicada. Al igual, se hace otro plano del diseño del edificio y luego vienen los planos isométricos para la cuestión de plomería, o sea, la repartición adecuada de toda la tubería sanitaria y pluvial. Así, también los planos eléctricos para ubicar dónde van a ir los tomacorrientes, la tubería de lámparas e interruptores de lámparas y tuberías donde pasa la cablería de data para computadoras y así por el estilo. Además de todo eso, se hacen muchísimas páginas de especificaciones de los materiales a ser utilizados y cómo deben ser utilizados. Y eso es lo que hace la calidad de construcción de un edificio o una casa. Una vez hecho todas esas cosas, el siguiente paso es a crear una subasta y se invitan a diferentes compañías de construcción, y entonces la compañía con la mayor experiencia y mejor precio es a la que se le adjudica tal proyecto. También se tiene que solicitar antes de la construcción unos permisos de construcción, y una vez son otorgados esos permisos del gobierno del país donde usted se encuentre, entonces comienza la construcción. Una vez terminado el edificio o la casa, entonces el contratista tiene que solicitar otros permisos al gobierno, y esos son permisos de uso. Por ejemplo, para que se pueda utilizar el edificio, hay que solicitar el permiso de uso en la compañía de energía eléctrica, y ellos hacen una inspección, y si todo está de acuerdo con los códigos de construcción eléctrica, entonces ellos aprueban su uso. Al igual que hay que solicitar un permiso con los bomberos para que todo esté de acuerdo con especificaciones federales en cuanto a seguridad se refiere. Una vez que todo eso esté, entonces
es que se entregue el proyecto al dueño para que el edificio o casa sea utilizada para sus fines. Le he descrito todo esto ya que yo fui contratista de construcción y conozco todo lo relacionado a todos estos procedimientos. Ahora, me toca enseñarles cómo Satanás trabaja y cómo, según trabajamos los seres humanos profesionales de la construcción en todas sus facetas, yo tengo que mostrarles cómo nuestro archienemigo trabaja en todas sus facetas para engañar al mundo. Satanás opera en las mentes humanas mediante el engaño, la sugestión de mentiras y el cegamiento espiritual, utilizando su astucia para influir en los pensamientos sin poder leerlos ni controlarlos de forma absoluta. Él usa distintas estrategias de influencia mental. Vamos a ver algunas de ellas. Primeramente, el cegamiento espiritual. Él bloquea el entendimiento de los incrédulos para impedir que acepten el mensaje del Evangelio. Tomen sus Biblias y pasemos a 2 de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4. El apóstol Pablo escribió: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Algunos no creen ni tan siquiera entienden lo que yo les voy a hablar aquí hoy. Hay muchos incrédulos en el mundo e incluso en las iglesias de Dios. Hay quienes creerán que es una locura sin fundamento lo que les diré, pero yo les voy a demostrar bíblicamente que lo que les hablo es respaldado por la palabra de Dios, su Biblia. Ahora yo repito lo que decía el difunto pastor general de la antigua Iglesia de Dios Universal, Herbert W. Armstrong, que decía: no me crean a mí, créalen a su Biblia, créalen a Dios. Hermanos, hagan como los nobles de Berea. Leamos eso, por favor. Pasemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, y leamos los versículos 10 al 12, o al menos 10 y 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Veamos otra escritura que afecta a aquellos del pueblo de Dios. Vayamos a Juan, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 39 al 41. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y esta escritura se explica por sí sola. Bien, vayamos de lleno al tema. Satanás ciega y engaña al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9.
En cuanto a los extraterrestres y los objetos voladores no identificados, los ovnis, no se puede negar su existencia, pero Satanás utiliza hace muchos años, incluso desde el siglo pasado a través de la empresa cinematográfica, usando las mentes humanas para la creación de películas de extraterrestres. Prácticamente la mayoría de las películas de estos extraterrestres se muestran hostiles y peligrosos hacia la humanidad. El motivo de estas películas son parte del plan de Satanás para poner a Jesucristo, al Padre y a los ángeles en contra de la humanidad. Y su plan es mucho más grande de lo que ustedes puedan imaginar. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra extraterrestre de la siguiente manera: dicho de una cosa que pertenece al espacio exterior de la Tierra o procede de él, sin espacial, celeste, cósmico, planetario, astral, sideral. Dicho de un objeto de un ser supuestamente venido desde el espacio exterior a la Tierra, alienígena, marciano o alien. Ahora buscamos la palabra de Dios. Vayamos al libro de Ezequiel y aquí vamos a leer el capítulo completo, comenzando en el versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, y a los 5 días del mes, vino palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Eterno. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso, y una nube o una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y en los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las 4.
Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban, bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Eterno, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bien, aquí podemos ver que el Eterno le mostró en una visión al profeta Ezequiel, el cual claramente puede uno de acuerdo con la descripción llegar a la conclusión que es una nave extraterrestre. En la Biblia hay muchísimos relatos de estos encuentros extraterrestres. Vayamos a otra escritura que confirma el tema. Pasemos a Juan, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, o para que yo no fuera entregado a los judíos, mejor dicho, pero mi reino no es de aquí. Entonces, dicho por el mismo Jesús, aún el que no crea que el Padre y el Hijo y las huestes angelicales son seres extraterrestres, entonces son personas incrédulas y no le creen a Dios ni a su palabra. Pero ¿cómo es el aspecto de Jesucristo? ¿Habla la Biblia y describe cómo es su aspecto? Dejemos que la palabra de Dios nos responda. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y comenzaré a leer en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí el apóstol Juan no se estaba refiriendo a un día como el domingo, como suelen interpretar los católicos y los protestantes. Tampoco se estaba refiriéndose al día de reposo, el sábado. Él se estaba refiriendo al tiempo de su regreso a este planeta Tierra. Veamos aquí otra escritura de ese día. Vayamos al libro del
profeta Malaquías, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 3, y esto da una mejor descripción. Y esto dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Observen que en Apocalipsis 1, versículo 10, hablando de ese mismo día en el cual Juan, en visión, vio el regreso de Jesucristo, habla que escuchó una gran voz como de trompeta. Veamos cómo describió el apóstol Pablo el regreso de Jesucristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y voy a leer aquí el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que el apóstol está hablando, está describiendo, es el regreso de Jesucristo, y la trompeta que él escuchó es la voz de Jesucristo ordenando a los santos que murieron por su nombre a que se levanten de su sueño. O sea, aquí él está hablando de la primera resurrección. Ahora volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y prosigamos leyendo en el versículo 11. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que este mensaje está dirigido incluso a las eras de la iglesia del tiempo del fin, entre ellas la era de Filadelfia y la era de Laodicea. No solo Juan está describiendo el momento de la segunda venida de Jesucristo, al igual que el apóstol Pablo, él describe también la primera resurrección. Ahora leamos otra cosa que él describe. Bajemos al versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, sabemos que esa es la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, Juan describe la apariencia de Jesucristo. Obviamente, esa no era su apariencia cuando vino por primera vez, cuando él se despojó de su gloria, cuando estaba con el Padre, que luego vino a ser el Verbo que se convirtió en carne, un ser humano como está descrito en Juan capítulo 1 versículo 14. Entonces queda comprobado que Dios, el Padre y su Hijo y los ángeles son extraterrestres, porque ellos no habitan en este momento en este planeta. Entonces,
¿Cuál ha sido el plan de Satanás en utilizar las mentes humanas para crear películas de extraterrestres malévolos? Él hace eso para que los seres humanos no reconozcan al verdadero Jesús que regresa y de esa manera tratar de impedir que Él restablezca el reino de Dios sobre la tierra. ¿Y cómo Él tratará de impedir que Jesucristo restablezca el reino de Dios? Pasemos a Apocalipsis, capítulo 17, el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Satanás, a través de películas y últimamente videos desbloqueados por el gobierno de los Estados Unidos sobre objetos voladores no identificados, busca insertar en la mente de la humanidad que son seres malos y, como es de costumbre del adversario, utilizar medias verdades para también inculcar su mentira. Incluso Satanás posee naves y no descarto que esas naves que aparecen en videos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos sean las de él. Él dice una parte que es cierta y otra parte que es mentira. La mentira es que él hace ver que esos extraterrestres son malos. Satanás aprovecha el momento en que la humanidad estará en guerra y puede haber dos panoramas posibles. El primero es que al mundo estar en guerra, los bandos que vean a Jesucristo descender del cielo no lo reconocerán. Pensarán que es una nueva arma de guerra del enemigo y entonces cada bando pensará que están atacando a su enemigo sin saber a quién están atacando, haciéndole guerra, y es al Jesús verdadero que regresa al que atacan. Porque si supieran que es Jesús no le harían guerra, sino que lo recibirían. La humanidad espera que Jesús y los ángeles van a venir con alitas en sus espaldas y un halo sobre sus cabezas y con arpas en las manos. ¡Cuán engañados están! Y el segundo panorama, también con estas películas, él quiere hacer pensar que los gobiernos humanos y a la humanidad en general, que cuando Jesús regrese, al ver sus naves, lo primero que van a recordar las películas que es una invasión extraterrestre y que vienen para exterminar a los seres humanos o esclavizar a la humanidad y quedarse con este planeta Tierra. Y la parte verdadera es que sí, es una invasión para así Jesucristo tomar el trono de la tierra y destronar a Satanás y así establecer el reino de Dios en la tierra. Por esa razón pelearán contra Jesucristo, porque no lo reconocerán. Solo aquellos de su pueblo, la verdadera iglesia de Dios, lo reconocerá, porque Él ha revelado su identidad y como Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, vayamos allí por favor, Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por otro lado, Satanás se manifestará a través del líder de la bestia, el hombre de pecado y del falso profeta, y le hará creer a la humanidad por medio de prodigios mentirosos que ellos tienen la verdadera religión. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo por inspiración divina. Pasemos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a leer aquí los versículos 3 y 4. Pablo dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Saltando al versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, Satanás ahora está haciendo creer a los humanos en ciertos seres extraterrestres de diversas razas, tales como los llamados grises, los reptilianos, los nórdicos, los insectoides y los draconianos, etcétera, etcétera. Realmente ellos pueden ser demonios proyectándose de diversas formas. Incluso el mismo Satanás se disfraza. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así como los ángeles pueden materializarse como seres físicos, así también los demonios pueden hacer lo mismo. Veamos varios ejemplos. Vayamos a Génesis capítulo 3 y voy a comenzar a leer en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya ustedes ven que él dijo esa parte, que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero la parte de la mentira ahí fue que no moriréis. Pero ¿quién era la serpiente? Ese ser físico que pudo ver Eva. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, y descubramos quién es. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás se hizo físico, o al menos eso proyectó. Los ángeles tienen el poder de materializarse. Vayamos a Génesis, capítulo 18, y voy a leer aquí los versículos 1 al 3. Después le apareció al Eterno en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Aquí él llegó a ver unos seres físicos, pero tenían un aspecto también diferente. Ahora vayamos a Génesis capítulo 19 y vamos a leer el versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Sabemos que esos fueron los 2 ángeles que fueron a sacar a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, porque recuerden que eran 3 varones y uno de ellos se quedó hablando con Abraham, que obviamente era también Jesucristo convertido, transformado en esa forma. Volviendo aquí, llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 19, comenzando el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido,
Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Recuerden, hermanos, que antes de convertirse en demonios, ellos eran ángeles, y ellos pueden hacer ciertas cosas con el permiso de Dios. Satanás es el Dios de este mundo, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, y él era un arcángel superpoderoso y puede darle algún tipo de poder adicional a sus demonios. Por lo tanto, los demonios pueden tomar la forma de estos seres y hacer creer a las personas que provienen de otros planetas, pero sabemos que Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo, el trono de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 14 y voy a leer el versículo 12 y el versículo 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, mas tú derribado eres hasta el Seor, a los lados del abismo. Ahora veamos lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 18. Y les dijo, aquí Jesús hablando, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que aún ellos están en este planeta Tierra. Por lo tanto, yo creo que ellos no vienen del espacio exterior. Ellos son seres intraterrestres y no extraterrestres. Ellos se hacen pasar como seres extraterrestres con el fin que ya expliqué anteriormente, para engañar a la humanidad y le hagan guerra a Jesucristo. Primeramente, leamos la definición de la palabra intraterrestre en el diccionario abierto y colaborativo, y esto dice: dícese del nombre que se le da a los supuestos seres que habitan en el interior del planeta Tierra, que en algunos casos se les presupone inteligencia e incluso el haber formado civilizaciones. Se diferencia de los interplanetarios. Ver primera aceptación de interplanetario del presente diccionario, en que al intraterrestre se le supone o se le da por hecho una inteligencia similar a la del ser humano. La Biblia menciona de seres vivientes bajo la tierra. Buscamos las escrituras, ellos confirman eso. Vayamos a Éxodo, el capítulo 20, el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora pasemos a Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, y leamos el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quiénes son los que viven debajo de la tierra? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra,
y ésta tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La bestia que sube de la tierra es Satanás. Es donde él ahora se encuentra con sus demonios. Entonces, ellos no vienen del espacio, vienen de la tierra, de debajo de la tierra. Y Satanás les hace creer que son seres de otros planetas. Por lo tanto, la gente que piensa que los diques extraterrestres realmente son visitantes del espacio, son realmente visitantes intraterrestres. Así que los únicos seres extraterrestres que se pueden comprobar son el Padre, Jesucristo, los ángeles y los querubines y serafines. Claro está, a Dios no se le puede limitar como creador, y cabe la posibilidad que sí, Él haya creado otros mundos en los cuales estén gobernados por seres espirituales. La Biblia no afirma ni niega eso, pero yo en mi opinión creo que sí puede haber planetas en el universo en el cual haya reinos espirituales. Y quiero ir a una escritura que me pone a pensar. Vayamos a Job, capítulo 1. Voy a leer los versículos 6 y 7. Y quiero leer esto de la Biblia traducción en lenguaje actual. Y esto dice: el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, ya llegó también el ángel acusador. Y Dios le dijo: hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó: vengo de recoger toda la tierra. Dios sabía de dónde él venía, y aún así le preguntó: ¿de dónde vienes? Obviamente venía del planeta Tierra. A Satanás se le da algún tipo de acceso limitado al cielo, ya que él es el gran acusador. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y voy a leer los versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás aún no desiste de su plan original. Veamos en qué consiste ese plan original. Vayamos a Isaías, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 13 al 15. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Aquí las estrellas se refiere a los ángeles. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él aún quiere destronar a Dios en el cielo, pero va a ser derrotado nuevamente. Digo nuevamente porque él atentó destronar a Dios, de ahí su rebelión, y producto a esa guerra que hubo en el cielo, cuando engañó a una tercera parte de los ángeles,
fue que hubo un caos en parte del universo. Debido a esa guerra, fue que la Tierra llegó a estar en un estado caótico, como se registra en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice: y la Tierra estaba desordenada y vacía. O sea, para estar desordenada quiere decir que hubo un orden anteriormente, y para estar vacía quiere decir que estaba llena anteriormente, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Volvemos aquí a ver la palabra abismo. Bien, yo solo he dado algunas citas que comprueban que Dios es extraterrestre, y la Biblia está repleta de pruebas sobre este asunto. Así, los extraterrestres existen, no es un mito, pero no como los seres humanos se lo imaginan o ven en películas. Ahora, hoy en día, muchísimas personas en el mundo han creado culto hacia estos extraterrestres, las llamadas religiones ovnis o ufológicas. Son movimientos espirituales modernos que integran la existencia de seres extraterrestres en sus dogmas. En estos sistemas de creencias, los alienígenas reemplazan o complementan a las deidades tradicionales, interpretando los milagros antiguos como tecnología avanzada. Y de hecho voy a hablar en otro sermón más adelante sobre esa parte. Pero ahora voy a nombrar algunas de esas religiones. Por ejemplo, la cienciología, creada por L. Ron Hubbard. Su cosmología incluye la historia de Zenu, un gobernante extraterrestre que hace millones de años trajo a la Tierra a millones de personas en naves espaciales y las destruyó con bombas de hidrógeno, dejando cargas espirituales en los humanos actuales. Esta otra, que dice Sociedad Aetherius, fundada en los años 50 por George King, mezcla el pensamiento de la nueva era con la ufología, creyendo que maestros cósmicos extraterrestres se comunican con la Tierra para guiar espiritualmente a la humanidad. Y el nuwabianismo y nación del Islam, vertientes heterodoxas, algunas ramas específicas adaptan mitologías de origen cósmico, sugiriendo que figuras divinas o deidades provienen de concilios de seres extraterrestres. No puedo nombrarlas todas porque son muchísimas, pero quiero dejar claro que realmente ellos, a quienes están rindiendo culto o tanta importancia que le dan, no es a los verdaderos extraterrestres, o sea, a Dios el Padre y a su Hijo, sino que ellos más bien no saben que los diques extraterrestres de diferentes razas son realmente demonios. Demonios que toman esas apariencias de como mencioné anteriormente. Pero veamos lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Vayamos allí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bajando al versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estas personas que dan culto a estos extraterrestres falsos, demonios, Pablo menciona que su corazón ha sido entenebrecido. Aquí es una mente, cuando dice corazón, se refiere también a la mente, que es una mente entenebrecida, cuyos razonamientos son vanos. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué esta gente no cree en Dios, en su Creador? Observen que anteriormente los gentiles fueron cegados, pero hay algo curioso que menciona el apóstol Pablo en el versículo 21. Da a entender que se refiere a gente que quizás hoy están en la iglesia de Dios, que Dios se le está revelando y que han conocido a Dios, no le glorifican y son ingratos por la verdad que Dios les presenta y prefieren creer en demonios y creer en la mentira. ¿Por qué ocurre esto? Vayamos al versículo 28, que nos da la respuesta. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por lo tanto, por eso son engañados. Y no van a poder reconocer al verdadero Jesús en su regreso cuando Él venga con gran poder y gloria. Él revelará mucha más verdad a su manada pequeña. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 2, y leamos el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama a Dios, eso significa que guarda sus mandamientos y cree en la palabra de Dios y vive el camino de Dios. No puedo cubrir mucho más en este sermón por falta de tiempo, pero más adelante abundaré más sobre este tema. Pero está de usted creerle a Dios y tomarlo en cuenta, o no creer y arriesgarse a que se le diga lo siguiente. Vayamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer el versículo 23 aquí como una última escritura. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.